Perdón. Sofía Miriam. Sofía Miriam. Sí, yo lo voy. Okay. ¿Qué criterios utilizaste para escoger los códices Borgia, Feyer y Laus? ¿Por qué eso? No, buscamos que fueran los más cercanos al contacto, Okay. son siglo XVI, y que además que fueran lo más cercano al centro, o que al altiplano, pero sobre todo que fueran los más cercanos al momento de la conquista. Conquista, sobre todo porque estamos trabajando cronistas, entonces también cronistas, pero siglo XVI, ¿no? Lo más cercano a... En tu ejercicio comparativo llegas a hablar del Tlaloc mexica. Yo pienso que es más de un Tlaloc mexica. Depende, es por la selección de piezas que has tomado. Si tomas las esculturas, vas a tener otros elementos más. Aún hay vasijas donde el Tlaloc tiene ese peine, ¿no? Que viene desde la época tolteca. Y en Teotihuacán también se ha diferenciado Tlaloc. Entonces quizás eso como primer paso y luego ir viendo los Tlaloc, tanto mexica como Teotihuacán. Así como se separó pintura, cerámica y escultura en piedra, sí, hacer lo mismo con lo mexica. Sí, porque de lo mexica lo que tenemos son... Porque yo creo que es poco prudente hablar del Tlaloc mexica. Además, los mexicas sí tienen interés por referirse a iconografías antiguas, ¿no? Hay Neoteotihuacán, etcétera, en los mexicas. Yo creo que es más seguro la comparación si aceptas la pluralidad iconográfica del Tlaloc mexica. Sí, realmente lo que tomamos fueron los códices y las ollas, pero como algo aparte. Sí. Pero sí, ¿no? Lo que tenemos más son ollas y poquitos. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, los braseros que tienen y los braseros, bueno, tenemos el incensario, que también tiene más de las representaciones de la olla que del propio Tlaloc en la pintura. Entonces sí, yo creo que lo completaríamos con los demás representaciones. Sí, y quizá es lejos, pero para los mexicas tenemos la gran riqueza de las ofrendas que hay para Tlaloc. Sin entrar en detalles, pero ¿cuáles elementos de la naturaleza se han ofrecido al Tlaloc? ¿No? Para ir más allá de los cronistas. También es abajo su tesis de doctorado. Bueno, y luego está el postdoc, ¿no? Pero... Enrique. Otro comentario, perdón, no quiero ser absorbente, pero también me llama mucho la atención el elemento tiempo, año, que se pierde. Después de la época teotihuacana ya no se conserva el elemento que fusiona aparentemente una época, un tiempo, una cronología. Y si vemos, por ejemplo, la escultura en piedra teotihuacana que tienes, no sé si la podemos ver, que es muy llamativa porque tiene el aparente Venus encerrando exactamente el aparente Venus de 5 puntas, encerrando al Tlaloc tierra, ¿no? Entonces es muy llamativo y esos elementos ya se pierden. Entonces tenemos claramente ahí una asociación tierra estrella o tierra Venus, si tú quieres llamarlo así, cronológicamente amarrada al tiempo, que está también en la pintura de los felinos de la pintura mural en el pórtico 1 del caracol, de los caracoles emplumados. Ahí lo presentaste está en pórtico 1. Si la podemos ver, tú vas a ver que es exactamente igual, nada más que es bueno, es bicolor en realidad, ¿no? No, esa es de 2, la que es polícromo es la del centro, o sea, esa es la del pórtico 1 del caracol. Exactamente. Si esa le ves en su conjunto en la pintura, te va a llamar la atención ver que en medio de estas figuras existe una especie como de tocado. Ahí se le ve un cachito, ese tocado
que ha sido también interpretado como una especie de atado de años, no necesariamente un tocado, porque amarra dos formas divergentes mediante una diadema. Y en el centro de la diadema tienes nuevamente un círculo y dentro de ese círculo otro círculo más. Entonces esos elementos tiempo, espacio se pierden o se transforman. Eso es algo que a mí personalmente me llama la atención. Fíjate que hemos estado trabajando porque de las primeras comparaciones que se iniciaron fue a partir con las representaciones en Oaxaca. Entonces finalmente encontramos piezas que tenían cosas de Cosillo y cosas de Tlaloc, pero el Cosillo sí está más relacionado por el tiempo. El tiempo en Oaxaca está dividido en 4 cosillos. En Teotihuacán, este asunto del tiempo lo hemos tratado como de ubicar a partir del símbolo del año, pero las representaciones teotihuacanas para el símbolo del año son más complejas, porque en algunas partes sí podemos encontrarla como muy similar a las representaciones que hay en los mexicas, y otras que nosotros decimos que son interpretaciones o que es una manera más sencilla de representar el símbolo del año. ¿Puedes ver la de la Ceramoteca? Entonces, inclusive por ejemplo en los códices mexicas sí está como más claro el Tlaloc con su tocado de símbolo del año. En Teotihuacán pues son estas representaciones que nosotros decimos que son el símbolo del año, pero ahí sí algunos están de acuerdo, otros acerca de si esto es como es símbolo del año. Sí, por eso nosotros sí lo relacionamos y nosotros cuando lo vimos, sobre todo cuando estuvimos tomando todas las fotos de la Ceramoteca, pues la verdad es que yo dije, esto es el símbolo del año. No, ni siquiera como que lo discutió mucho, dijeron pues es que es la representación teotihuacana temprana del símbolo del año, sobre todo de esa de las 10. Sí, esa sobre todo, esa en particular. La verdad nosotros sí partimos que esa es una... Que es la misma, si tú te fijas, es la misma del pórtico 1 de la cenefa superior, es la misma. Sí, si pero te fijas, es el símbolo del año con un tocado de plumas. Con un tocado de plumas, exactamente. Exactamente, sí. Entonces, que es el mismo tocado y la misma cantidad de plumas que lleva el felino que está en la parte inferior tocando el caracol, que también es el plumado. Pues es que es el tocado teotihuacano. Es el tocado teotihuacano lo vamos a encontrar en las procesiones zoomorfas o antropomorfas. Aquí lo que tenemos es que hay una descripción particular en el posclásico que nos dice que Tlaloc tiene plumas blancas. ¿No? Y de garza además nos dicen, ¿no? Una pregunta, el símbolo del año sería el triángulo, pero con el rectángulo y el círculo, ¿no? Sí. Digo, en estricto sentido. Y no sería el único símbolo, quizá, porque yo insisto en el Quimpunce, por ejemplo, que también aparece después con los mexicas en el Xiuhtecuhtli, en la deidad del fuego, aparece relacionado con el fuego, no nada más con la parte de Tlaloc, sino ahora con el fuego. Y tiene lógica porque es espacio, tiempo, origen, fin. Sí. Pero el Quimpunce más está vinculado al espacio que al tiempo, ¿no? Y espacio-tiempo. O sea, pero más el espacio y luego espacio-tiempo. O sea, no espacio-tiempo, sino espacio más espacio-tiempo. Pero como... ¿Por qué hacemos esa separación? Porque digamos, si nos regimos al concepto de la verticalidad planteada desde la época olmeca, y nos regimos a la horizontalidad también planteada desde la época olmeca, vemos que existe una simbología vertical del cosmos y una horizontalidad en función de lo terreno, y de ahí el concepto de lo que tú decías, ígneo acuático, o sea, la fusión de lo ígneo con lo acuático da lugar a estos espacios verticales y horizontales. Los horizontales estarían dados fundamentalmente por elementos visibles: sol, tierra, ciclos agrícolas, dinámica del tiempo, movimiento de los espacios. Esos son los espacios horizontales. Pero precisamente eso argumenta más o abandona a que no está separado el espacio y el tiempo.
que están asociados, correcto, pero sí, es correcto. Pero de todas maneras yo creo que el espacio visible es el espacio tangible. Entonces, es el espacio tangible. El espacio-tiempo es el espacio, digamos, es el concepto abstracto de aplicar el conocimiento del tiempo en función de ese espacio. Así es como yo lo separaría. Para entenderlo, pero está visualmente representado. Ah, claro, no, para describirlo nada más. O sea, yo estoy haciendo una descripción nada más. Sobre todo estos equivocados donde la dualidad está presente en todas partes, ¿no? Exacto. Y en todo el mundo mesoamericano. No, está hecho. Pero está padrísimo esto, qué bárbaro, muchas gracias. A ver, voy a aprovechar esta 2 para arriba. 2 en la punta. No. ¿Dónde están las 3? Bueno. El pectoral de conchas. ¿Por qué conchas, Isabel? Caso dice, Caso reporta el pectoral y él dice que justamente que son 3 conchas acomodadas y luego las estuvimos pues de alguna manera comparándolas con las representaciones acuáticas que pudieran haber. Entonces por ejemplo, en Tetitla, los tlalocs que están de lado, que están las caritas que van de lado, lo que más salen alrededor su cuerpo son tres conchas y tiene la figurita así de. O sea, la típica conchita. ¿Y no es otra carita con la que operas? No, es el pectoral. No me parece que sean conchas. Es una forma que tiene un marco circular con un puntito en medio. Por eso son Acuérdense que está este mismo tipo de elementos, la misma configuración de 3 elementos similares en muchas otras zonas de Teotihuacán que se han hecho también como montañas. Y al verlo así, pácatelas, lo que me viene a la mente es, y agarren, lo grandotote, lo más grande que le puedo. El túnel debajo de la plaza de la Ciudadela, que es el Tlalocan, que está amarrando a Sergio la idea de la estructura de este gran escenario mítico de la creación del universo, en donde está el nivel celeste, el terrestre y el inframundo. La cueva, el túnel este, es el propio inframundo. Y se acuerdan que nos dijo, al final el escáner láser le está detectando 3 operadores. Yo lo estoy viendo así, me estás hablando de conchas de igual, lo que veo es salir un Tlaloc en esta idea de la recreación, un Tlaloc a lo mejor de un lugar de 3 cuevas o de 3 operadores. No me parece concha. Fíjate que esto de los tres cerros o del cerro, porque las representaciones también son como variadas, ¿no? Desde el elemento triangular hasta el elemento cuadrangular, que también dices, ay, pues es una almena, o es un cerro, o son 3 cerros. Pero por ejemplo, el estudio, el reporte que hace particularmente Caso, que dice 3 conchas, sí hay, igual esta no es una buena imagen, pero donde está realmente la figurita de la concha marina que vemos en las diferentes representaciones teotihuacanas. Y que además, pues la propia forma, porque es algo que está colgando. ¿Quién sabe? Y si no, no importa. Ahí está. ¿Podrías invertirlo? Es que ese es una muestra de que es el molde. Oye. Bueno, yo lo suelto aquí porque eso es lo que a mí me vino a la cabeza. Devolverla de colgar. Sí, 180, porque yo creo que esa es la posición adecuada. Ahora, esta cerámica es muy temprana, ¿no, Jesús? Entonces sí puede... Bueno, yo lo suelto porque a mí se me ocurrió en este momento. Tienes ahí un nudo. Claro, Flip. Claro, es que tienes el nudo, tienes aquí el... Partimos de que lo describe como un pectoral, algo que... Flip. Que lo que quieres Que lo gire. No, pero no. No, 180 grados. Sí, 180. Girar. Ok, sí, así.
Miriam, ¿qué ibas a decir? No, ¿cuál es el sentido del nudo? Porque el nudo es el elemento central, es la acción que junta los dos elementos. Es un amarre. Es un amarre. Y igual en Tetitla, también las caras abajo tienen el nudo. Tienen el nudo y del nudo salen las tres conchas. Que quedan sí. Pero bueno, a mí se me ocurrió, se me vino a la mente, pero no me sabía que lo estaba leyendo. Y sabes qué podría ser como nos pasó con el nenúfar, que nosotros decíamos que todo era nenúfar. Y nos dijeron, a ver, un momento, estas están redondas y estas tienen 4 pétalos. Esto es una flor y esto es un nenúfar. Entonces, igual valdría la pena determinar de todo lo que tienen colgado estos 3 elementos, ver qué variedades hay de este pectoral. Todas las variedades. Sí, porque hay variedades, o sea, y realmente en cerámica todos traen colgando 3 cosas. A ver, ya le quitaste la miel. Ya le quitaste. No, ya se lo quitaste. Sí. Bueno, un poco relacionado con lo que comentaba Enrique de la temporalidad. Entonces, si realmente esa fuera la posición, digamos, tendríamos aquí los 3 picos del tocado, y aquí tendríamos, si es el tocado también, parte de, digamos, una flor de 8 pétalos. Sí. Y que estaría marcado en función de la estrella de 5 puntas, y con claro, estaría marcando un ciclo de 1980 ¿Dónde días. está la flor de 8 pétalos? Aquí es en aquí. Pues, habría que verlo con cuidado. ¿Cuántos puntos son? 8. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7 veo aquí. No, o sea, ese es el punto. Si tuviéramos 5 o bien 8, es la relación de los 5 ciclos sinónicos de Venus con los 8 con los solares. 8 halos solares. De 365. Cabe aclararlo para que no vayan a pensar que es trópico de 365, 24, 92, 6.8. Años solares. A ver, Porque pues sería porque la cara de cabeza, ¿no? Por ejemplo, Claro, sí. está la parte del moño aquí abajo y está el moño acá arriba. Son distintos. Sí, o sea, es Y un de abajo es un nudo. atado, de años, digamos. 2920. Es un nudo de 2920, ¿sí? Y en el otro, el que está la estrella de 5 puntas, La piedra. con clavos. Sí. Esta es preciosa, estimado. Esta es preciosa, estimado. Pero Es que aquí ahí está, sí sería este es el como tocado. Vamos a ver qué me doble. Voy a tratar de No, buscar. está Le voy a dar a Ahí está, pero que Está preciosa. ¿Ya la viste, Mari? Estas son las pero el primeras, plano no las es una lengua. de bigotes, aquí está de cabeza. Ah, ok, no, a ver, no, quiero ver. ¿Y entonces dónde está? Así como está, están no, anteojeras, estaba. ceguera. Claro, no, ya sé dónde está. Es en el que está polícromo de color como. La otra estrellita. Ese, la otra estrella, sí. Está en el cuadro. Y entonces el tocado tiene varias puntas. Entonces lo que quería ver si son 8 o qué número de puntas. El tocado Es el cuadro. Sí, creo que es. No, cuadro. Ah, sí. hemos sido tocados por plano. Sí, esta de ese sí, es No, lo que es yo que no, creo. ya te pasaste. Esta. Y entonces aquí aparentemente son 1, 2, 3, 4. Habría 4 acá. Puede ser. Entonces habría que ver si acá no hay esos números. Entonces tendríamos 8, 5. No se puede saber, eso es bien difícil. Yo tengo fotografías en alta resolución de esto, porque yo, digamos, pretendía llegar a que esto era un símbolo de un atado de 2920 días. Y no se puede distinguir si son 8 o Es un no. atado de 8. Si no se puede distinguir. O sea, es sugerente, pero está difícil probarlo. ¿Dónde está? En los jaguares. Antes de entrar al subterráneo al lado de la pirámide de la luna. Pues sí, yo tengo mi lupa. Sí, quizás, o sea, yo de hecho con lente Yo puedo HD, llevar pinceles. en detalle, justamente las 8.
y no los he podido, no los he podido, no los he podido. A mí hay otras cosas. Pero podríamos La ir forma, porque para mí es un símbolo de los La forma de la Sí, de sí, los sí, picos vamos de a la ver. estrella. porque esto es parte de también ¿Qué? esto como icono de los medios. Ven. Pero con la reserva del caso. Yo lo porque no vinculo puedo con ir la jugando. forma Sí. que tiene cuando Sí, sí, sí. la ves. Me parece interesante también, Isabel, esta análisis que hace de que el signo del año, por lo menos aquí solamente está vinculado con las uñas. Con las uñas. Con la cerámica. Una pregunta. Y en la- Tenemos en pintura, ya lo Y en la habíamos pintura discutido la otra las vez. ollas. En la Ya me pintura está convencieron, cuando es porque- una olla. Cuando Sí, se claro. pinta Cuando la es olla. una olla. Habría que ver qué está pasando ahí. Ay, Yo Dios, tengo una Dios. tonta, no me interrumpan. No, no. Nada más una pregunta. No sé, porque llegué tarde, si comentaron algo, pero ¿qué piensan o qué piensas sobre la división que hace el pastor del claro A y del claro B? Y en esta clasificación que haces, ¿lo tomaste en cuenta o no? ¿Ayuda para algo o no? No, realmente el trabajo lo hicimos los dos. Ah, El ok. trabajo es de los dos. Por eso dije en plural primero. Sí, sí, sí. Es un trabajo que hicimos los dos. Pero no. Te voy a decir, bueno, sigues así. Porque el Tlaloc B muestra los más elementos jaguar que del propio Tlaloc, ¿no? Partiendo de los elementos que tomamos, fueron anteojera, nariguera y colmillos, y los demás, ¿el cuadro? Esto- Sí. Entonces, sobre todo porque no estamos, todavía no nos metemos absolutamente en nada de simbolismo. Y la nariz es porque así, el color porque así, porque realmente lo que estamos aterrizando nada más es la clasificación y realmente marcar si hay una línea de unión entre mexicas y teotihuacanos. Entonces, si metemos, por ejemplo, lo del Tlaloc B, realmente no encontramos cómo marcarlo aquí, porque mira, si quieres, corre el cuadro. Lo que fuimos es marcando todos los elementos que nos iban saliendo, así leíamos, por ejemplo, códices y lo que nos decían los códices, y cada vez que nos aparecía un nuevo elemento lo metíamos al cuadro, y veíamos otro elemento y lo metíamos al cuadro, nos describían otro elemento y todo iba al cuadro, y luego ir marcando quién sí lo presenta, quién no lo presenta, y si lo presentan, en qué color. Por ejemplo, la nariguera está, pero unos dicen que es recta, otros dicen que es una voluta, otros tienen más de 2 volutas. Entonces, cuando ya nos metimos con esto del Tlaloc A y del Tlaloc B, pues ya no encuadra aquí porque nadie más lo tiene, nadie más lo presenta. En ninguna otra de estas líneas de los elementos no tenemos cómo compararlo. Y para terminar la pregunta, ¿cómo se podría agregar una columna o no sé si lo vean importante, pero el contexto en el que aparecen los diferentes, claro, yo creo que puede ser importante para después ayudar a una interpretación del símbolo. Sí, que es lo que Esa es nos su comenta. tesis, sí, doctora. Eso es Sí, está, porque vaya, como lo que hemos trabajado más es teotihuacanes, sí tenemos bien que hay en pintura, que en cerámica, que hay en top, ¿no? Hasta en las zonas. De hecho, el trabajo también lo estamos analizando por zonas, que hay aquí, que hay acá, que hay más cerca, que hay más lejos de la zona importante, ¿no? De la calza de los muertos. Entonces, en Teotihuacán sí lo tenemos trabajado así. Yo creo que cuando terminemos lo de Teotihuacán, pues le terminaremos para hacer lo propio en la zona mexica, para ya después pues hacer como como dice la doctora, pero por ahí va, ¿no? Por ahí va la línea de investigación. Y una pregunta con respecto a los Tlaloc Racita. Ajá. Muy tempranas. Entonces que aparecen también triangulito en unos ganchitos. En Y se parecen, que se parecen a las representaciones de grifo del año en Oaxaca. Entonces, ahí por Sí. Entonces, por ejemplo, otro dato interesante es que las ollas Tlaloc de pintura mural muestran las anteojeras, la nariguera, los colmillos, Claro. o sea, el Tlaloc tal cual, mientras que en la cerámica, las demás ollas Tlaloc teotihuacanas no son así. O sea, representada en pintura, la olla sí tiene la cara del personaje, Pero las ollas, pero las ollas de cerámica son, o sea, no tienen No las... tenemos
ninguno. Pero te voy a decir una cosa, las ollas esas son muy Ábrete la tempranas mente. también. Las que tenemos son de... Ante sí. Pantitla estás hablando de San Emilio Vallado, o sea, Sí. sí hay una gran diferencia temporal ahí Y no, entre unas y otras. no hemos tenido ninguna olla de esa etapa en cerámica porque las que se Claro. tienen son muy tempranas, si son todavía muy esquemáticas. Hemos encontrado, por ejemplo, ahorita lo que tiene el rayo, que tiene No, ojito, que pero tiene son iguales, anteojeras, son que iguales. tiene rayo, pero son... Pero la cara sigue siendo la Sigue misma. siendo... Pero fíjate, me está cayendo el mente de una cosa. Esto es más o menos tardío, en medio. Pero ¿qué hay aquí? Las conchitas. conchas. Ujú. Ahí es lo que te decimos, No, ahí sí están, y ahí sí no, se espérense, pueden antes de las Tiempo, conchitas. pues, Es muy Sí, lindo. sí, ahí hay diferencia. Ese es, Esta Venezuela tiene las ese es el tiempo del tiempo, pues también. Está claramente representado el tiempo ahí. Pero, por ¿Qué es lo ejemplo, que tienen abajo? entonces, no Esto tienen, con esto lo tiene, eso Pues es- sí. pero las ollitas de cerámica no tienen esta curvatura. Esa curva. Tienen tres, Sí, son tres como bolitas. esa, los que vuelan Sí. en medio. Claro. Exacto. Pico, sí. Le falta la curvita. Ábrete la de Ceramoteca, la primera, porque en la primera sí hay ollas. La que dice Ceramoteca 1. Y a lo mejor estamos ante una evolución de Ceramoteca. sentido de Bueno, es que temporalidad. nosotros sí relacionamos Papá. eso A con ver. el símbolo del año. Sí. Pero decimos que es una representación temprana del símbolo del año en las ollas. Claro. Pero es que también tienes, por ejemplo, las ataduras, el nudo, Sale por ahí su Correcto. pero- el nudo en el tocado de claves. Y más que decir símbolo del año, sería más bien, más correcto decir símbolo del tiempo. Atadura. Porque el año, pues no podemos saber qué entender por un año. Sería el símbolo del tiempo. Estás hablando de una acumulación De de una, tiempo exacto, de una atadura. Lo amarras y Exactamente, de una atadura. No ha compartido la memoria con el cuadro que tratamos de La ver. ley tienes una. Mira, por ejemplo, estas son las típicas ollas y ahí está la representación en la olla Ah, que, está, ese. que realmente nosotros la tomamos como una representación también esquemática del símbolo del año. En Pero eso unas sigue ollas en la muy olla, tempranas. sigue. Muy, no, o sea, esto es muy, muy Muy temprano. temprano. Pero que ya después ves al de Tepantitla y ya ves la figura como más completa. Sí, bueno, ahí los conceptos van cambiando. Pero la ollita que tenemos, Tienen una olla. sí. Dejen que vean las de Carritas, las que las que Sergio. vamos a presentar. O sea, la que Sergio nos está prestando son de este tamaño, negra. Está hermoso. Y así, La que Tempranas te, también. la que te son tenemos. las del túnel. Con- La neta, Por ejemplo, esa ya tiene colmillos. colmillos, Así es. está agarrando a un rayo, se ve la manita que está Sí. sujetando el rayo, que es impresionante. Y nuevamente tiene esta parte arriba, que por ejemplo en la que vimos anteriormente está como más curvita, Redondita. como las tres parecen que en tres, pero aquí sí ya Ya está está más más marcadito que el del marcado. centro es un triángulo. Entonces, pues bien podría ser más Puede de ser la un mano. antecedente. Exacto. Pero esas no son no es la de Sergio. No. No, esas las de Sergio no están. Y ábrete la que tiene las Las de las anteojeras, botón, la que sí. sí tiene anteojeras. Una pregunta, Mari. Ellos pueden incluir, por ejemplo, las ollas de Sergio aunque todavía Sergio no ya que las está presenta. Sergio La nos publica. está autorizando y haciendo favor de prestar ese Entonces, material mira, por ejemplo, aquí esta para la olla exposición y para el catálogo. es de las pocas Aunque todavía no realmente, esté que tienen dada a anteojeras. conocer. Si los La única que hemos visto para empezar, ¿no? Qué bárbaro. Nosotros. Tiene colmillos, Tiene papa. tiene... sí, Parecen ojos de un batracio eso, o de pero esos ojos son muy similares a las que se ven en las almenas. Las almenas sí las tienen así. Parece de nosotros. con sus ojos. Pues, ¿parece qué? Nada. Sus ojos. Yo tengo más preguntitas. Enséñame el plano blanco. El de... de los el de cruces. Totometla. No sé, ¿Cuál? están Ah, de metiendo en el Totometla. texto. Ah, ya fuimos a Se llama- Totometla. Ya fuimos a Totometla y el Tlaloc es blanco. No traemos fotos, ¿verdad? No. Pero ya fuimos a Totometla. Ay, vi antes de que me diera mi chinchulín, vine
un archivo que dice vasija, la ventilla o algo así. Y la tiene. La del doctor. Ah, tú la tienes. ¿Cuál? Dando la vuelta, ¿no? Ahorita se las enseñamos. Ahí está el de Totobaca. Ya fuimos, ya nos metimos y la piel en las manos, en la cara, en los brazos. Es blanco. Es blanco. Es Sí claro. fuimos, sí fuimos Y a ver. tiene las uñas pintadas, Enrique. Así es. Pintadas, A ver. La mano es blanca. La mano es blanca, sí. Aquí atrás es blanco, la nariz Sí. es blanca. La el ojo es anteojera es. blanco. Ajá. Es que es la base donde Pero eso puede ser muy Se la rápido. piel. después. La propia piel Es el Domi. Es blanco Es también. muy raro. Y a poco también la nariguera es blanca. Es Es que la nariguera es lo rojo. rojo Y lo y que es el. blanco. Exacto. Tiene los dos Está, colores. está delineado en. Porque Tiene- la nariguera es. No, pero está el. No me convence. Pero más es como... Es blanco. ¿Eh? Pues que es blanco. Mira, esta es la piel. Por los cuatro. Esa es la piel. Esta es la piel. Es que de la- sería esta el es la único piel. caso El de párpado blanco, blanco. que digo, yo creo que se le cayó el color verde. No, porque aquí hay color verde. Tiene verde. Aquí hay verde. O sea, sí tenemos Tlalocs blancos en otros lados, en lo que vamos a poner acá, Catizapán. Tiene está verde, tiene blanco. azul. Y además Blanco, está blanco. sobrepuesto el rojo al blanco. Está en el muro sur. Están en los dos. Y los dos están iguales. No, el otro es azul. El otro El está otro uno acá y el que otro está atrás acá. es azul. ¿Podemos ir el viernes? Bueno, no, Sí. el viernes. No, no, pero. ¿Dónde está la columna central? ¿Dónde está No, están así. Están los murales así. Y hay un mural Y central. hay uno de este lado y hay otro de este lado. Están uno enfrente del otro. Uno hacia el norte y otro hacia el sur. Ajá. No, sé, no me había percatado que era norte y sur, pero están uno enfrente del otro. Una pregunta. Perdón. puede No, termina. No, es que estoy tratando de acordar dónde está la otra pintura, donde están también los elementos ígneos y Totometla, donde está el ave, donde están los hexágonos Ajá, sí. con los elementos Y ígneos. esa parte Está atrás. de la, entras al balneario y encuentras La eso mejor primero. alberca. No, encuentras esos elementos primero, la de las aves y Es un demás. rayo, ¿no? Y la siguiente Está muro, sosteniendo un rayo. la ¿no? siguiente Sí, locación claro, es la lo de vi. estos. Eso. Y está uno hacia el Uno norte y otro enfrente hacia del el otro. sur. Tiene unos adornitos. Ahí están. Doctora. Y nos dijeron, Mari, Es los dos. que el único que tiene llave para entrar ahí es el maestro Cabrera. Sí. ¿Qué es esto? Un chinchulincito. Un chichimincito de mucha capacidad. Tan bonitas. Es muy Isabel, fuerte. ay, lo que abrimos eso. Yo creo que tú pones en duda que todas estas formas medio podría ser, medio ondulantes sean o no sean rayos. No les llamamos rayos porque tienen cara de serpiente, parecen varitas. Tenemos inclusive la lanza, que es una lanza que está ondulada. Entonces son diferentes elementos que finalmente tienen esta forma ondulada, que podemos decir que es un rayo, pero no es un rayo. Porque hay unas que sí se ve propiamente el rayo y además está en rojo o está en amarillo. Pero hay muchas representaciones en serpiente, en varas, en lanzas que tienen esta forma. Pero todo Ahora. puede estar No, sigue. simbolizando lo mismo. Simbolizando, nosotros decimos que simboliza el rayo, pero no decimos que es un rayo, sino que está haciendo como relaciona. Es que, perdón, estás primero presentando lo que tienes del corpus y ya después irás a hacer la interpretación. Sí, para la interpretación. Sí, porque pues tienes para una interpretación bastante Ahorita, grande. mira, por ejemplo, lo que estamos ahorita tratando realmente de marcar es qué elementos hay en común en el Tlaloc mexica y en el Tlaloc teotihuacano. Porque siempre partimos anteojeras, pegotería y nariguera. Sí. Ahora vamos a partir de este negro, por ejemplo. ¿no? Es que Que esté negro, que tenga rayo, Fíjate que que haya- desde que lo mencionaste hace ratito yo me quedé pensando, sí, ¿por qué identificar anteojeras, nariguera y bigotera para asociarlo con Tlaloc? ¿Y por qué no la pintura? Porque el estudio está arrojando que lo que es muy común y más
distintivo sería la pintura. Porque, mira, por ejemplo, los estudios que se han hecho hay descripciones del Tlaloc Teotihuacán, y entonces la avientan las mujeres negras. Y luego te vas, porque además hay muchos colores. En Teotihuacán sí hay negro, pero por ejemplo, lo acuático en Teotihuacán está más relacionado a lo verde. Lo acuático en lo mexica está más relacionado a lo azul. Pero hay tlalocs negros en códices, en cronistas, en ollas y en Teotihuacán. Entonces ahí sí está presente en todos. Entonces es más significativo el color negro que las anteojeras. El tlaloc de Sahagún no trae anteojeras, ni las menciona siquiera. Pero como que mentalmente esos elementos los vinculamos igual, claro, ¿no? O sea, anteojeras. ¿Por qué lo hacemos así? A mí lo que me llama la atención es por qué lo hacemos así. ¿Por qué utilizamos esos elementos como para identificar a un dios? Miriam. No lo del negro para los mexicas, pero lo comparten todos los sacerdotes, están pintados de negro. Y la imagen que enseñaste puede ser la imagen del representante de Tlaloc, más que del Tlaloc mismo. ¿no? Entonces, el cuerpo negro es como más bien categoría de sacerdote. Entonces no es característico de Tlaloc en sí como Tlaloc. No, por eso realmente lo que marcamos es que está presente. No. Sí, no. Porque Sahagún y Durán sí dicen que tiene la piel negra. La deidad. La deidad tiene, por lo menos Durán, que sí dice que lo que está describiendo es lo que está al lado de Huitzilopochtli, que es la deidad a la que visten y llenan, dice tal. Durán, por ejemplo, dice que es rojo, que la piel es roja. Sí, por eso, entonces, para los mexicanos, unos dicen rojo, otros negro, pero y también sabes que los sacerdotes están de negros para representar a muchos dioses. Entonces es difícil decir que ese es un elemento Yo aquí me iría característico de Tlaloc mexica. Me iría a una cuestión. Es que no decimos que sea característica de Tlaloc mexica. Lo que decimos es que la piel negra está mencionada o relacionada con Tlaloc desde los mexicas hasta Teotihuacán, no que sea característica de Teotihuacán a los mexicas. Bueno, yo partí, es que el estudio, nosotros partimos de mexicas a Teotihuacán. O sea, el estudio nosotros lo partimos de lo que tenemos, de las descripciones, de las cronistas, y luego nos regresamos a Teotihuacán. Sí, justamente porque nosotros no sabemos si en Teotihuacán era Tlaloc, ¿no? Sabemos que los mexicas sí. Le llamaban Tlaloc. Sí le llamaban Tlaloc. Pero Teotihuacán no. Por eso nos vamos. Entonces, no partiendo de lo básico, de lo que todo el mundo dice, es el Tlaloc Teotihuacán, no, vamos a ver si es cierto. O sea, como que intentamos decir, no hay tal relación, y buscar si el análisis o las comparaciones nos arrojaban elementos que pudieran relacionarlos a ambos. Y se encontró como, bueno, a través de esta línea. Exactamente. Yo entiendo por qué empiezas de lo más presente, ¿no? Lo más cercano. Pero a la hora que haces tu análisis y que te va apareciendo el corpus y las constantes, las frecuencias, tendrás que irte a la trayectoria. Sí, claro. No, y además el estudio... Al cambio, sí, en el concepto Tlaloc y los elementos que lo distinguen, lo identifican, y tendrás que irte del pasado. Pero para eso falta como mucho, porque... yo estoy pensando en la función de lo que han encontrado. ¿Sí? Lo que pasa en medio, porque se han saltado mexicas a Teotihuacán, y en medio hay toda una transición, hay todo un por eso digo que mencionamos al final. Me da mucha confusión ese enorme salto en temporalidad, ¿no? O sea, ¿por qué pasa? Porque no estamos analizando las deidades de la lluvia, estamos haciendo una relación porque en nuestro estudio parte del Tlaloc Teotihuacán. ¿Por qué le decimos Tlaloc Teotihuacán? Pues porque así le llamaban los mexicas. Así, ese es como los dos puntos. ¿Cómo hacemos mexicas y Teotihuacán? ¿Cómo lo unimos? Ahora, justamente lo que mencionamos al final es que también tenemos que revisar no solo en tiempo, sino en espacio, porque tenemos el corpus, o sea, la base de este seminario es encontrar, por lo menos el seminario pasado, era encontrar estas relaciones. Entonces tenemos casi 1500 imágenes, 800 que podemos asegurar que son mesoamericanas, que están presentes. Tenemos Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Mérida, Palenque. No de que haya un Chac,
sino de que hay una representación con las características teotihuacanas. Entonces, por supuesto que está en la línea se puede encontrar. Sí, entonces están ahí, son representaciones teotihuacanas. Yo nada más, como por último, un poquito apoyando lo de Miriam. Yo creo que uno de los caminos de investigación sería ver, Miriam, las representaciones de perfil y de frente. Sí. Porque yo creo que todos esos claros, el códice de Durán que está de perfil, no es una deidad, es un sacerdote. Todos los que están vistos de perfil, porque eso ocurre con las manifestaciones gráficas de los dioses en todas las culturas del mundo. Los dioses que están viendo de frente, están representados de frente. El que porta los atributos, la base, es un humano que tiene que ver con la representación de perfil de la reina. Entonces sería como otro camino para investigar qué está pasando con Teotihuacán, con todos los que están de perfil caminando, que decimos que son claros, son sacerdotes. ¿Cuántas imágenes del claro hay con el claro de frente? No aparece más que la cara. Bueno, ahorita no tiene la cara. Por eso no podemos decir. Pero eso es maya. Pero Si eso es de tampoco en Palenque, el templo mayor encontraron tenemos Palenque. una escultura de claro. No. O sea, Ayoya. efigies No. de dioses como tal, no lo tenemos. O sea, tampoco hay un Huitzilopochtli como tal en el templo mayor. Eso nos dificulta mucho. Y quizá en Teotihuacán tampoco nunca hubo una escultura de claro. Es diferente tener elementos de un dios Claro, a representarlo, ¿no? Porque es el concepto mínimo. Sí, es muy algo- fácil aterrizar todos estos conceptos en una sola imagen. Entonces Eso usan lo las hicieron anteojeras la para una Caquico, cosa, usan la nariguera para otra de su manifestación. Sí. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Esto es. Esos palenques, Eso es esos palenque. clásicos. Bueno, clásicos también. Clásico también. Ese es un maya con lentes. De esos modelos. Y la parte de abajo, Y el tocado además que bifocales. tiene, el tocado que Tiene tiene divisiones es ahí. también Y el de la cajita, ¿se acuerdan? El de la cajita también es que el de la, o sea, es de Eso que es podemos organolita encontrar, la tenemos teotihuacana. en tiempo y lo tenemos en espacio sin problema, ¿eh? Y tenemos ahorita muchas imágenes ya para poder presentar. vean. Ujú. Lo tenemos inclusive en Xochicalco. Tenemos Y representaciones. este ya tiene las secas en líneas, ¿no? Tiene secas ya digamos, de flama, ¿no? ¿Secas flamígeras? Sí, tiene, la tiene. Ahí está. No, la anterior. No, tiene No, esta no, la anterior, la foto La anterior. anterior. La anterior. Y así, lo que hemos estado buscando es en diferentes claro. regiones Sí. estas Ajá. representaciones Sí, claro. teotihuacanas Mira. y por supuesto que Es- están. No, más bien sería su tocado, ¿no? Oh. Ah, Es toda la parte del tocado. Es como un trono. sí, y está- tienes razón, La tienes razón. mujer está Tienes perfectamente razón, redonda. sí, es, Pero es claro que es un trono. Sí, es correcto. sí. Es un asiento. Un trono. Sí, correcto. Pero es una representación teotihuacana fuera de Teotihuacán. Fuera- Hay algunos autores que fuera en relacionan tiempo y con espacio. la toma de poder a plano. No, ese, bueno, En Copal se relaciona, ¿no? las anteojeras. Las anteojeras son las que se están relacionando con personajes de alto rango Con Jack Scoop, ¿no? de No, y el gobierno. Tlaloc como un dador de poder. No, yo ya voy a irme por otro lado. Sí, hay un estudio publicado en Anales del Instituto de Investigaciones Históricas, donde precisamente de acá se hace un estudio sobre la ¿Quién entrega? que entrega el poder. María. Yo creo que Isabel está haciendo